Chile hoy está cansado, cansado de la pelea constante, cansado de los extremos, cansado de los políticos que viven eternamente en campaña, mientras la gente sigue enfrentando los mismos problemas de siempre. Y mientras unos creen que la solución es gritar más fuerte de la derecha, otros siguen atrapados en la izquierda, que muchas veces parece desconectada de la realidad. Pero entre ambos extremos existe un país enorme que solo quiere vivir en paz, progresar y volver a confiar. El gobierno del actual presidente José Antonio Cast prometió una conducción en cuanto a seguridad concreta y firme. Pero con todo lo que sucede cada día, con la ministra Trinidad Steiner, nos vemos que eso vaya a ser, no vemos que eso vaya a ser así, al menos con ella. Si hacemos un poco de historia en estos poco más de 2 meses que lleva el gobierno y hacemos foco en la ministra Steiner y su elección, podemos decir que, si bien méritos los tiene, porque los tiene al haber sido fiscal de Tarapacá y haber estado involucrada de manera efectiva en el caso del Planchen, su elección aparece haber sido un poco improvisada. Al ser la última ministra en ser llamada e incluida en el gabinete, quizás ni ella misma se esperaba el llamado. Y por lo mismo vemos que en el Congreso va a leer su presentación, que probablemente ni ella escribió. Y luego declarando por la radio que no se esperaba que en este cargo se le pidiera un plan de acción formal para con lo que acontece en la seguridad nacional. Si hay una cosa clara, ministra, todos tenemos la oportunidad de redimir nuestro andar y demostrar que podemos. Pero si pusiera un poco más de soporte, podría dejar atrás todo cuanto le acontece día a día, porque sí que le pasan cosas, ministra. Como la destitución de la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, o la no presentación a la Comisión de Seguridad por andar de viaje con el presidente Casa en Argentina, o el escándalo que le quisieron salpicar por la sociedad con su ex marido, o este mismo caso de no tener un plan de acción aún para la seguridad nacional, o el último intento de acción en Temucuicui. Esto sin duda cae en el desprestigio institucional, que cada vez es más evidente, del cual no tenemos cómo escapar, ni vemos tampoco que desde la élite política general se haga mucho por cambiar. La ciudadanía, todos nosotros, somos quienes nos vemos afectados por las decisiones y por la poca credibilidad de nuestras instituciones. Deseamos ver un camino, deseamos ver un cambio, digo, y claro está, no está llegando ni por la izquierda, ni menos por la derecha. También está el bolsillo. Cuando suben los combustibles, no solo paga más quien tiene auto, sube el transporte, logística y termina afectando muchos precios del día a día. Aquí quisiera detenerme un poco más. La gasolina subieron un 32% y el petróleo un 62% desde el 11 de marzo, fecha en que asumió el gobierno de Kast. Pero eso ya se sabe. Por otra parte, el IPC subió un 1,3% mensual en abril desde este año y alcanzó un 4% interanual, siendo el transporte y la energía los rubros más golpeados con esta salsa de los combustibles. Y para rematar, el sueldo mínimo quedó reajustado de 529.000 pesos a 539.000 pesos desde el 1 de enero de este año. 10.000 pesos de aumento, 10.000 pesos de aumento. Pero claro, en enero aún no se sabía el alza de los combustibles de marzo. Quizás el gobierno anterior, Boric, pensaron que este aumento era el justo y necesario para el aumento de la vida que se venía gracias al mal manejo que tuvieron en materia económica. Pero claro, aquí no escuchamos un mea culpa de nadie, de decir hicimos un mal trabajo o nos equivocamos. Solo está Mario Marcel, el conocido por las corbatas, dando clases de cómo hacer el trabajo por todos los medios. Podemos tomarnos esto como un mal chiste del destino. Y bueno, es así. Generalmente en política, lo que pasó ayer se olvidó. Pero aquí tenemos la madre de todos los corderos. Y no hablo del ex ministro Luis Cordero. Hablo de algo más grande que está atacando en todas direcciones y es la mal llamada Ley de Reconstrucción Nacional, o Ley Tutti Frutti, por la oposición, o Ley Miscelánea, como ustedes lo conozcan mejor. Ataca muchas áreas, tan variadas y también toma medidas, algunas de ellas muy controversiales, como la baja del impuesto corporativo del 27% al 23% progresivamente, orientada a la reactivación económica,
muy importante. Subsidio a la creación del empleo, para empresas que contraten a trabajadores en riesgo de caer en la informalidad. Eliminación del impuesto a las herencias. Agilización de permisos ambientales y sectoriales. Refuerzo de recursos a la seguridad. Más recursos, equipamiento y herramientas para combatir el crimen organizado. Ojo ahí, Steiner. Fortalecimiento del cobro del CAE. Ojo ahí, esta sí que es controversial. Limitación de la gratuidad. Va de la mano con la anterior. Eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores de 65 años. Esta sí que es importante, porque roza mucho con el Fondo Común Municipal. Retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos, 2026-2029. Aquí podríamos entrar en materia un poco más a fondo, porque es algo delicado. Cambio en el acceso al registro social de hogares para personas que ingresaron de forma irregular, condiciona beneficios sociales a estatutos migratorios. Esto se discute como vulneración de derechos sociales mínimos y de principios de igualdad. Bueno, estas son las medidas un poco más transversales a forma general de la ley Tutti Frutti o ley miscelánea o reconstrucción nacional, como le quiera llamar. A ver, muchas reformas buscan ordenar temas urgentes, pero la ciudadanía no siempre siente claridad en hacia dónde van. Y por eso este proyecto de reconstrucción nacional, llamado así por el gobierno, pero yo creo que si hay aquí un punto desde el gobierno que están buscando hacer algo para poder crecer económicamente y reactivar el empleo. Claro, Quiroz dice que no es seguro que crezca el empleo con el subsidio, pero algo se intenta, mientras tanto desde la oposición. No, desde la izquierda, porque en Chile solo hay izquierda y derecha desde hace 16 años. No veo una sola contrapropuesta certera en busca de la reactivación económica. Nada. Y bueno, si seguimos hablando de la izquierda, si miramos el gobierno anterior, el recién pasado de Gabriel Boric, que ahora anda de viaje por Europa, hubo áreas donde la administración mostró desorden político, problemas de coordinación, conflictos internos y dificultad para coordinar mayorías. Ya está claro. Pero también sería injusto negar que algunas figuras lograron sostener estabilidad en ciertas carteras. Y tales son como el ya mencionado Mario Marcel, que duró casi los 4 años de gobierno, Nicolás Grau, igualmente, que luego lo cambiaron al Ministerio Marcel, Juan Carlos Muñoz, Maisa Rojas y Antonio Orellana. Quiero detenerme aquí. Si bien aquí hay nombres que en su final son criticables, muchos de ellos, como Marcel Grau o incluso Juan Carlos Muñoz, el de transporte, podemos afirmar que son quienes permanecieron más en su cargo y tienen como impronta política que son más hacia el centro que hacia la extrema izquierda. Y eso nos da una gran indicativa de cómo se debe gobernar en Chile. Pero parte del discurso nacional en política no es moderación, aunque así lo digan los medios. Cuando dicen que Kast debe aún moderarse o que Boric se moderó luego de perder el plebiscito, la moderación en Chile no existe como tal, es solo un disfraz que toman los presidentes cuando su programa se ve con pocas opciones de lograrse y deben redireccionar. Pero aquí cae de cajón una cosa. Desde la derecha entendieron muy bien el miedo y la inseguridad. Derecha. Pero algunos sectores transformaron esto en política del enojo permanente. Aquí es donde están llevando a Chile. Si hacíamos un poco de historia, la concertación terminó en el 2010 con Bachelet 1. Y luego de eso vinieron Piñera 1 y Piñera 2, que si bien es mucho más moderado y centrista que Kast, no deja de ser derecha. Y luego Bachelet 2 y Boric, que no hace falta decir nada, son lo más izquierda que hemos tenido en 36 años de democracia. Es triste saber que no hay un centro que frene estos extremos de pensamiento, ya que gracias a esto nacen figuras como Kaiser y el PNL, o el mismo Partido Republicano, que solo apuntan en direcciones conservadoras. Si bien el PNL y republicanos no son iguales en principios, apuntan siempre en la misma dirección, y eso por consecuencia divide sin pensar. Pero, claro, también tenemos partidos completamente distintos, pero que en su fondo son igual, como el PDG, con Parisi, que a mi parecer tiene más similitudes con Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, que con un presidente de la República. Este señor con su PDG es una cosa muy mixta, que dice representar la clase media y por ende debería ser el centro político del país. No es así. Son más bien una mezcla de egos en una olla de presión que tarde o temprano explota. Y ya están saliendo las primeras cositas de allí. Doctor File,
Javier Olivares, las elecciones fallidas, el apoyo y no apoyo a la ley miscelánea, a Giles proponiendo retiro del 10% a diestra y siniestra, y la izquierda, no quiero extenderme mucho con ellos, ya que se les puede encerrar en una sola frase muy actual, y es que cometieron el error garrafal de creer que tenían y tienen la superioridad moral automática que cancela todo discurso. Y eso en realidad, para mí, es mucho discurso, pero poca capacidad de gestión real. Y aquí aparece algo que me preocupa. Cada vez que Chile enfrenta problemas reales, los extremos ofrecen respuestas rápidas. Unos prometen orden total, otros prometen soluciones totales. Pero gobernar un país nunca ha sido tan simple. Yo no creo que Chile necesite gritos. Tampoco creo que necesite fanatismos. Creo que Chile necesita instituciones que funcionen, acuerdos serios y liderazgo con dirección. En la historia reciente, los momentos de mayor estabilidad muchas veces aparecieron cuando existió capacidad de diálogo, incluso entre personas que pensaban distinto. Y para cerrar esta columna opinativa, quiero decirles a todos ustedes, quienes vieron y me acompañaron en este primer video, yo no creo en destruir al que piensa diferente, la verdad. Tampoco creo que Chile avance desde el odio entre compatriotas. Creo en un Chile donde el mérito importe, el Estado funcione, la economía crezca y donde podamos discutir fuerte pero sin dejar de respetarnos. Porque al final, más allá de la pelea diaria, la pregunta importante sigue siendo la misma. ¿Estamos construyendo un país con rumbo o solo estamos reaccionando a la crisis de la semana? Chile en claro no nace para decirte qué pensar, nace para que entendamos mejor el país que estamos construyendo o que queremos construir. Porque una ciudadanía confundida siempre es más fácil de manipular. Y quizás el verdadero cambio que necesita Chile no es más rabia, es más claridad.